Baishapa, ñandeyara tapendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestras lecciones, accidentes de modo del verbo, hoy tenemos la octava clasificación del modo indicativo. Quiero que me atiendan. La número 8, ñeereko apoukaha, significa modo mediativo. Concepto, ojechaukate mbiapo ojejapoha ambueru pive. Ñeeku ipuja taba uka, que traducido quiere decir el modo mediativo, indica que la acción se realiza a través de otra persona. Su partícula tónica es uka. Te enviará ejemplos. El primer verbo que tenemos, yapo, es un verbo oral que significa hacer. Tenemos los pronombres personales, llamadas también terarangüete, she, de, jae, ñande, orepe, jaecuera. Ñeku, boubegua, papu, jaabaite. Número y persona. A, re, o, ya, ro, pe, o. En ñande se usa ya porque el verbo es oral. Luego se le agrega el verbo, en este caso yapo, y la partícula del modo mediativo uka. Y se conjuga así. Se ayapouka, dere yapouka, jae o yapouka, ñande yapouka, orero yapouka, peepe yapouka, jaecuera o yapouka, que traducido quiere decir, yo mando hacer, tú mandas hacer, él manda hacer, nosotros mandamos hacer. Nosotros mandamos hacer, ustedes mandan hacer, ellos mandan hacer. Tenemos el segundo verbo. Matino es un verbo nasal que significa reparar. Nuevamente, terarangüete o pronombres personales. Ñeku boubegua, partícula de número y persona, y luego se le agrega en este caso el verbo matino y la partícula del modo mediativo uka, y se conjuga así: she amatino uka, de re matino uka, jae o matino uka, ñande yamatino uka, orero matino uka, peepe matino uka, jaecuera o matino uka, que traducido quiere decir, yo mando reparar, tú mandas reparar, él manda reparar, nosotros mandamos reparar, nosotros mandamos reparar, ustedes mandan reparar, ellos mandan reparar. Te enviará ejemplos. Les traje dos oraciones. La número 1, shesu omatino-uka umi apuka, que traducido quiere decir, mi madre hace reparar esas sillas. La número 2, kame oyowauka hetayopoi, que traducido quiere decir, Carmen manda comprar muchos obsequios. En estas dos oraciones, los verbos omatino y oyowa con la partícula del modo mediativo uka indica que la acción se realiza a través de otra persona. Omatino uka hace reparar. Oyowauka manda comprar. Así termina nuestra lección de hoy. Ya yo ya bebé.